Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Dios sea con nosotros. Amén. Amén. Vamos a continuar el día de hoy con las exposiciones de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Ya hoy corresponde el sermón número 7, si no me equivoco, es el sermón número 7 y vamos a estar exponiendo con la ayuda del Señor desde el capítulo 2, versículo 17, 18, 19 y 20. ¿Ya? Amén. La sección epistolar es más larga, pero nos haremos cargo, con la ayuda del Señor, de los versículos mencionados. ¿Ya? Amén. Bueno, para comenzar, en el sermón 6 se usó una ilustración de un programa de humor, ¿cierto?, que comenzó en el año 1978 acá en Chile, Happening con Ja. Esa fue la ilustración inicial que usamos en el sermón número 6, parte 1, parte 2 y parte 3. Hoy estamos en el sermón número 7, ¿ya? Y también la ilustración va a ser, entre otras, un programa de humor que comenzó unos años antes de Happening con Ja, en el año 1973. Pero es un programa mexicano. Es un programa mexicano muy famoso. Es El Chavo del Ocho. La vecindad. Bueno, yo creo que es de perogrullo explicar lo que es ese programa, porque todo el mundo sabe algo de ese programa. Amén. Sin embargo, quiero resaltar dos personajes. Obviamente el protagonista, el Chavo del Ocho, y Kiko. Se puede decir mucho de la interacción de estos dos personajes, pero quiero tomar un elemento específico, que es este básicamente. Cada vez que el Chavo del Ocho, que era el niño pobre del contexto, ¿cierto?, Amén. estaba jugando en el patio, ¿sí o no?, con Amén. cualquier cosita que encontraba por ahí, estaba jugando. Salía el Kiko, veía al Chavo jugando, ¿y qué es lo que hacía el Kiko? Corría rápido para su casa y sacaba una tremenda pelota. O cualquier juguete grande, hermoso. Y se lo comenzaba, como decimos acá en Chile, a monear al Chavo. Había un espíritu de grandeza en el Kiko, en esa situación, en ese personaje. Amén. ¿Ya? Una actitud de grandeza, soberbia, orgullo, y mostraba las cosas que él tenía. Él básicamente, en el contexto de la vecindad, tenía cosas que el Chavo no tenía. Tenía los grandes juguetes. El Chavo ahí hacía lo que podía con lo que encontraba. Pero el Kiko tenía los grandes juguetes. Y no solo tenía los juguetes, sino que era orgulloso por eso. Se creía superior, etc. Bien. Nosotros, en el texto que vamos a leer, vamos a darnos cuenta de algunas cosas parecidas, pero del judío para con el gentil. El judío es representado por el Kiko.
Amén. Y el chao por el gentil. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Amén. Bien. Dicho eso, estamos poniendo con la gracia de Dios y por la gracia de Dios la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos dicho que esta carta es parte del corpus paulino de las 13 cartas del apóstol Pablo. Pablo, comenzando con Romano y terminando con Filemón, las 13 cartas paulinas. Esta carta está compuesta de 16 capítulos, ya lo hemos dicho en otra ocasión, hasta el cansancio, y yo no tengo ningún problema de repetiros una y otra vez lo mismo. Gloria a Dios. 16 capítulos, estamos en el capítulo 2, vamos a comenzar desde el versículo 17 hacia adelante. Estuvimos hablando del moralista. Desde el versículo 1 al 16, capítulo 2, hablamos del moralista. Y vimos, en términos generales, que tanto el gentil como el judío puede convertirse en un moralista. ¿Ya? Y vimos, por ejemplo, antes del capítulo 2, que básicamente la revelación de Dios se centró en el gentil. Dios lo soltó a su inmundicia, a sus prácticas de perversión sexual, etc. Entonces, antes del 2, la revelación se enfocaba específicamente en el mundo gentil. Y el mundo gentil, básicamente, son todos aquellos que no son judíos, que no son israelitas, las naciones paganas. Vimos ahí el juicio del abandono de Dios para con ellas. ¿Ya? Después vimos, en el capítulo 2, del 1 al 16, el moralista, que básicamente son gentiles y judíos, aunque había cierto realce del judío. ¿Ya? Y hoy nos empezamos a enfocar literal y explícitamente en el judío. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, en el 57 aproximadamente después de Cristo. En el contexto inmediato deben viajar a Jerusalén a dejar unas ofrendas. Sin embargo, escribe una carta que es llevada por la diaconisa Febe a la iglesia en Roma. Ese es el contexto, ¿cierto? Y en la iglesia en Roma habían hermanos de origen gentil, habían judíos, hermanos de origen judío, valga la redundancia, en el contexto de la iglesia local, y por lógica y sentido común, en la ciudad también habían gentiles y judíos. ¿Ya? Entonces, esa es la audiencia original del apóstol Pablo. Así que olvídese del siglo XXI por ahora. Amén. Tome la máquina del tiempo y viajemos al pasado. Hágase la idea que usted es parte de la iglesia en Roma, para que entienda de mejor manera lo que Pablo está escribiendo. Pablo tiene pensado viajar a España en una ambición misionera, también a Roma, etcétera, etcétera. Esa es más o menos la idea. Bien. Entonces, como que Pablo comienza con el gentil. Ahí usted decida pedagógicamente si va a ser gentil o judío, pero para que se entienda. Pablo empieza primero a hablar del gentil, ¿cierto? Eso ya lo vimos. De repente como que empieza a hablar del gentil y del judío al mismo tiempo. ¿Se acuerdan del quien quiera que seas tu hombre? Ahí como que no está muy definido, pero gentil y judío. Entonces como que al gentil de primero como que me da la impresión como que le comía un poco la espalda, porque los sermones eran como para ellos, ¿no? Y evidentemente por extensión al mundo gentil pagano. Pero después ya como que era gentil y un poco de judío. Como que ya judío igual, como que moralista. Ya y Pablo en esa fluidez inspirada ya no se resistió más. Ya en el 2.17, en el versículo 2.17, que dice básicamente: he aquí, tú tienes el nombre de judío. Ya no se aguantó más. Ahora es al judío. Amén.
como no sé, me da la impresión que el hermano gentil es como que, porque ellos eran los capos. Ahí estaban los teólogos de ese tiempo. Ahí estaban los que recitaban la Torá. Ahora, si eran creyentes genuinos no tenían ese problema, pero Pablo también los incluye. Amén. Principalmente, esto se va a hablar del judío no creyente, del que es orgulloso de su tradición. ¿Estamos claros? Pero ahí está. Entonces, Pablo, ya el foco de la revelación, gentil judío, ahora judío. Ahí se estacionó la revelación de Dios. Ahí está. Entonces, este sermón yo lo he titulado El orgullo espiritual del judío. Desde el 2.17 al 2.20. El orgullo espiritual del judío. ¿Ya? Nosotros sabemos que Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20 más o menos. Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado. Después de eso ya Pablo empieza a esgrimir el corazón de la carta, que es la doctrina de la justificación, el evangelio de la gracia gratuita. Pero Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado, y aquí de fondo hay un juicio que se está desarrollando. Pablo está acusando como fiscal de Dios. Nosotros vimos que ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Se acuerdan que Dios lo dice? Amén. Entonces esa es la idea. Pablo está como acusando a todos los sectores de la humanidad como fiscal divino. Y que si tanto el gentil como el judío no creen en Jesucristo, un día estarán de pie delante del gran trono blanco. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. El gran trono blanco, el gran juicio final. Si estos sectores de la humanidad, gentiles, judíos, moralistas, no creen en Jesucristo y permanecen en incredulidad, entonces un día estarán ante el gran juicio final. Amén. Esa es la idea. Amén. Ahora va a empezar a hablar estrictamente del judío. Vamos a ver tres grandes tópicos o temas con respecto al orgullo judío. Vamos a ver el orgullo racial. Ese es el primer tema. El orgullo racial. El judío tiene un orgullo racial, podríamos decir un orgullo nacional. Y vamos a ver por qué tiene este orgullo. Amén. Así que quédese con esa idea. El judío tiene un orgullo racial, dejando fuera las excepciones. ¿Ya? Hay muchos judíos que recibieron al Señor. Pero como nación, como categoría, lo rechazaron. Amén. ¿Entiendes? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Etcétera. El orgullo racial. Eso lo vamos a ver en el versículo 17. Así que cuando en un momento más yo lea, para que se vayan haciendo la idea. En el versículo 17, el orgullo racial. En el versículo 18, 2:18, vamos a ver el orgullo intelectual del judío. El orgullo intelectual. O sea, tienen orgullo racial y tienen orgullo intelectual. Orgullo cognitivo, podríamos decir en términos más técnicos. Y finalmente, en los versículos 19 y 20, vamos a ver el orgullo docente o el orgullo pedagógico. Se creen maestros, enseñadores. O sea, tres cosas. El orgullo racial, el orgullo intelectual y el orgullo docente.
Entonces, estos 3 puntos vamos a verlo y dentro de estos puntos también vamos a ver subpuntos, pero eso los voy a ir mencionando conforme vaya exponiendo, ¿ya? Pero esos son los 3 grandes temas. Orgullo racial, orgullo intelectual y orgullo docente. ¿Amén? Amén. El orgullo espiritual del judío. ¿Qué podría, si pudiéramos resumir todo lo que vamos a ver en estos versículos 17, 18, 19, 20, en estos 4 versículos? Básicamente, Pablo está exponiendo el orgullo espiritual que el judío tenía por tener la ley de Dios. Eso los hacía creerse mejor que el resto. Amén. Se creían diferentes, como Kiko sacaban su pelota. Nosotros tenemos pelotas, el chavo no. ¿Me siguen? Amén. Ahí la moneda, etc. Hermano, es interesante y es importante que cuando nosotros leamos el Nuevo Testamento y el Antiguo, evidentemente, entendamos que toda la Biblia se expresa en estas categorías, en esta lógica. Gentiles, judíos y la iglesia de Dios. Amén. Esto nos va a servir para tampoco caer en falsas interpretaciones y tergiversar el texto y torcer el texto. No hacer decir al texto lo que el texto nunca dijo. Amén. Dios le habla a los judíos a veces en la Biblia, Dios le habla a los gentiles, a veces le habla a los judíos, indirectamente le habla a los gentiles. Dios le habla a la iglesia. A veces Dios le habla a uno de estos grupos, pero esto tiene aplicación para todos los demás. Pero hay que diferenciar entre el sentido traductor y la aplicación legítima que pudiera existir. Amén. Hay que hacer toda salida. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que se revela a Israel como santo, el Isaías, ¿se acuerdan? Santo, que los ángeles, los seres espirituales decían santo, 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 etc. Amén. O sea, eso evidentemente, aunque está en un contexto judío-israelita, evidentemente es aplicable a la iglesia, porque Dios sigue siendo, Dios es santo siempre. Amén. Pero Amén. hay que respetar el contexto histórico. Ahora, vamos a leer estos versículos, ¿ya? Pero quiero que ustedes entiendan que esta idea no termina en el versículo 20. El bloque epistolar es más grande. Pero solamente vamos a sacar un sermón con la ayuda de Dios de estos 4 versículos. Así que acompáñenme a leer. Le pido que se ponga de pie, por favor. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 20, abro comillas, dice así: en el nombre de Jesús. Amén. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta ahí va a estar el sermón el día de hoy, pero solamente para poner contexto a posteriori, sigamos. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta ahí vamos a leer. Esto sigue. Después viene la cuestión de la circuncisión. Pero hasta ahí vamos a seguir. Oramos, Señor. Señor, gracias porque tu palabra ha sido leída. Dame la luz para exponerla. Dame, Señor, tu fuerza, tu guía. Quiero fluir en el Espíritu. Señor, toma control de esta exposición para que tu iglesia sea edificada, para que yo sea edificado. Señor, para que seamos formados cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Entonces, estamos ahí en el 2.17. Estamos ahí, ¿cierto? En el 2.17. El orgullo racial. Hermanos, Israel tenía al menos 3 responsabilidades o 3 privilegios por gracia. Ahí está el error del judío. No en los privilegios que tiene por gracia, sino porque a veces no creían en la práctica que era por gracia, sino que era por su carne. Amén. ¿Ya? El judío, Israel, Dios llamó a Abraham. Dios hizo pacto con Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Amén. Así que aquí hay un paraguas de fondo, que es el pacto abrámico. Estudies el pacto abrámico para entender la revelación de Dios. Porque el pacto abrámico es como el pacto papá. Dentro de ese pacto, después a través de la revelación progresiva, Dios hizo más pactos. Pacto davídico, el pacto de la tierra, el nuevo pacto. ¿Ya? Dios hizo pacto con Israel, el pacto mosaico, pacto de la ley en el monte Sinaí. Israel sería el especial tesoro de Jehová. El especial tesoro entre todas las demás naciones, gentiles, paganos. Pero Dios le dejó claro a Israel, parafraseando la revelación bíblica, que Dios no los elegía por ser los mejores, sino al contrario, por ser los peores. Y aquí comienzan ya las aplicaciones. Que las gracias que Dios da, que los privilegios que Dios da, que los talentos que Dios le da a uno y no a otro, sean talentos naturales o espirituales. Que los dones que Dios le da a uno le da a otro. Que nunca olvidemos que es por gracia. Amén. Amén. Que no es porque haya un mérito intrínseco, inherente en el hombre. Amén. ¿Ya? Este es el punto. Entonces, Dios llamó a Israel, porque a través de la nación de Israel, Dios iba a entregar su revelación. Porque iban a ser depositarios de la revelación de Dios. O sea, Dios usó a Israel para que la Biblia llegue a nosotros. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que aunque la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero desde un punto de vista histórico, la Biblia es un libro judío? La Biblia es un libro judío. Los de las raíces hebreas estarían tan contentos escuchándome esta parte.
La Biblia es un libro judío, excepto San Lucas, que no era judío. La Biblia es un libro judío. Hermano, una nación que tiene depositada la palabra de Dios en un libro. Segundo privilegio que Dios le dio a Israel, que de Israel vendría el judío de los judíos. Amén. El Mesías. Amén. El verdadero Israel. Amén. Está aquí con un chachazo a los teólogos del pacto. Jesucristo es el verdadero Israel. ¿Qué más? Los judíos fueron los que proclamaron el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Gloria a Dios. Las religiones paganas eran politeístas, creían en muchos dioses. O sea, ¿cuál fue la herencia de Israel al mundo? La Biblia, el Mesías y la creencia en el único Dios verdadero. Amén. El monoteísmo. Gloria a Dios. Aleluya. Tenían razones para que se les hinche el pecho, estoy hablando humanamente hablando. ¿Tenían razones para que se les hinche el pecho? No. Escucha que tenían razones. Escucha que tienen razones para gloriarse en la carne. Tienen mucha razón para gloriarse en la carne. Los grandes rabinos, donde los mejores teólogos tiritan ante los grandes rabinos, donde el sistema de enseñanza de la Torá, de la Biblia, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, los niños recitaban la Torá. Expertos en Biblia y no expertos en el Cartoon Network, algo así se pronuncia. Expertos en Biblias y no en Goku, Dragon Ball. Es un anacronismo, pero aplico hacia atrás. Bien. Entonces, el primer punto, el orgullo racial. El orgullo racial. No olvidemos el contexto. Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Roma. ¿Dónde están estos sectores? Estaban los judíos de la diáspora. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahí tenemos algo. Y dice, y te apoyas en la ley. Ahí tenemos otra cosa. Y finalmente, y te glorías en Dios. ¿Qué vamos a ver? Primer subpunto, la reputación judía. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Hermano, todos sabemos que el judío fue llevado cautivo a Babilonia, ¿cierto? Amén. Pero hubo un momento donde finalizó el cautiverio y volvieron. Bueno, antes de ese suceso, el término judío se aplicaba exclusivamente a una de las 12 tribus de Israel, a la tribu de Judá. Amén. O sea, los que pertenecían a la tribu de Judá eran los judíos. Los otros no. Sin embargo, realidad post-exílico, el término judío tuvo una ampliación semántica. Se aplicó a todas las tribus. O sea, cuando se decía judío era Israel completo. Amén. Así que en el tiempo de Pablo, judío se estaba refiriendo a todo el mundo y no solamente a la tribu de Judá. Amén. ¿Se entiende? Entonces cuando Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, no se está refiriendo al judío solamente, propiamente tal, sino a todo Israel. Amén. Pero ¿por qué este nombre alcanzó tal reputación? Tal orgullo. ¿Por qué Adolf Hitler perseguía a los judíos? ¿Qué tiene ese pueblo?
¿Qué tiene ese nombre que hoy en día hasta causa repulsión al sector de la izquierda? ¿Por qué la gente, por un lado, ama al judío y otro lado, odia al judío? Amén. Hermano, cuando hablamos de judío o cuando hablamos de Israel, no hay un término medio. O se ama a Israel o se odia a Israel. Amén. ¿Qué tiene ese nombre? Judío. Ese nombre significa tantas cosas teológicas, bíblicas y teológicamente hablando, hermano. Es un verdadero racimo de uva que tiene mucha revelación, mucha riqueza. Al decirse judío, significaba los escogidos entre todas las naciones. Los especiales, los únicos. Los John Wick de ese tiempo. Ahí para los que son más versados en el séptimo arte del cine y el de hoy. Los John Wick de ese tiempo, los agallados, los bacanes, los especiales, los de fierro. Esas son traducciones populares que yo hago. La reputación judía, por el hecho de llamarse judío, era una reputación espiritual. Había un orgullo nacionalista de Israel, un nacionalismo. ¿Se acuerda de Jonás? Amén. No quería ir a predicar al mundo pagano. Era muy nacionalista Jonás. ¿Se cuenta el orgullo de ser judío, de pertenecer a Israel? Yo veo cosas parecidas hoy en día entre los calvinistas y los neocalvinistas, entre la tradición reformada. Yo no estoy diciendo que estén mal en la doctrina en sí, sino en que eso puede producir orgullo. Somos los escogidos de Dios. Somos los escogidos. Nosotros que tenemos la confesión de Westminster, nosotros que tenemos la confesión bautista de 1689, nosotros que practicamos los catecismos, nosotros que tenemos las 5 solas, nosotros los que tenemos una liturgia de sana doctrina, nosotros los de sana doctrina. Pobre gente, pobres iglesitas que están por allá sin sana doctrina, oye. Nosotros los de las asambleas. El hermano Lobo entiende ahí la aplicación. Nosotros los que tenemos el Instituto Bíblico de Sana Doctrina, oye. Nosotros los que enseñamos predicaciones positivas, oye. Nosotros los filaltectos, oye. Nosotros los que enseñamos griego y hebreo, oye. Nosotros, oye, que, nosotros sabemos la voluntad de Dios, pues chicos. Orgullo espiritual. He aquí tú tienes sobrenombre de judío. Lo está diciendo Pablo. Eso es lo que significa sobrenombre judío. Hay una reputación al llamarse así. Significa mucho teológicamente. Somos hijos de Abraham. Eso también significa, hey, somos hijos de Abraham. Parece que se olvidaban que Juan el Bautista les dijo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Amén. Siempre se trata de encajonar a Dios. Siempre los que estudian un poco tienen de repente la debilidad de tratar de encajonar a Dios. Y por supuesto que lo que Dios prescribió en su palabra, Dios no se va a salir de eso. Pero de repente queremos encajonar a Dios con interpretaciones equivocadas.
Segundo punto. Seguimos en el 2.17. El derecho judío. Entiéndase que aquí estoy usando la palabra derecho como sinónimo de ley. La ley judía, pacto mosaico, la Torá. ¿Ya? El derecho judío, conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Hermanos, los pueblos paganos, en el tiempo que Israel recibió la ley en el monte Sinaí, los pueblos paganos eran muy atrasados en cuanto a su normativa. Ellos se creían el pueblo de la ley, del decálogo, de la ley de Dios. Aquí puedo hablar mucho de la ley, pero por razones de tiempo no vamos a hablar. Solamente dice, y te apoyas en la ley. ¿Por qué se usa muleta? ¿Por qué se usa muleta? ¿Por qué se usan bastones? Cuando alguien usa un bastón es porque se está apoyando, ¿cierto? Amén. Y está confiando en ese bastón, ¿no? Dice, y te apoyas en la ley. Confías en la ley. ¿Sabía usted que el judío pensaba de acuerdo a su interpretación tradicional y oral de la ley? Ellos creían que por el solo hecho de tener la ley y moverse dentro de la esfera de la ley, eran salvos. Dios pactó con nosotros. Somos salvos. Somos el pueblo del pacto. Confiaban en la ley para salvación. Imagínense, Pablo le está escribiendo esta carta de 16 capítulos a esta iglesia. Imagínense los judíos que estaban sentados. Amén. ¿Cómo lo tomaban? Mire, y te apoyas en la ley. Eso es atacar el orgullo mismo del judío. Amén. Hermano, el judío por la Torá, hermano, el judío, si bien es cierto, nosotros amamos la Torá, claro que sí, es palabra de Dios, pero el judío llegaba a idolatrar la Torá. Se volvían idólatras de la Torá. Adoraban tanto la Torá en el sentido de que la tenían, no en el sentido de que la practicaban, sino que en el sentido de que la tenían, de que Dios había pactado con ellos. Adoraban tanto la Torá, tanto la ley de Dios, que se olvidaron del Dios de la ley. Amén. Adoraron tanto la ley de Dios que se olvidaron del Dios de la ley. ¿Me está siguiendo el punto? Amén. Por supuesto que no podemos dividir la ley o la palabra de Dios pero de repente alguien puede idolatrar. ¿Usted sabe que alguien puede idolatrar la Biblia? ¿Cómo es eso? Cuando las abejas abiertan el Salmo 91 y cuando crees que la Biblia tiene un poder mágico, estás idolatrando la Biblia. O si la pones en un altar y te humillas y la besas, estás idolatrando la Biblia. Solo Dios debe ser adorado. Amén. Amén. Y debemos amar su palabra, claro que sí, su palabra debemos amarla porque es la palabra de Dios. No podemos disociar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Pero algunos con su idolatría la disocian. Dejando las excepciones fuera, yo creo que la tradición chilena ha caído en bibliolatría. ¿Por qué? Porque ahí andan con su Biblia. No la leen nunca, no la estudian nunca, no la practican, pero ahí andan con su Biblia. Contra más grande mejor, si es de estudio mejor. ¿Ah? Todos con su Biblia. No estoy diciendo que andar con la Biblia sea malo.
No, no. Pero cuando solo andas con el libro, cuando simplemente buscas tener la mejor Biblia, la más grande, ahí, idólatras de la Biblia, bibliólatras. Y te apoyas en la ley. Para salvación. Eso es una falsa doctrina. No te puedes apoyar en la ley para salvación. Pero el judío lo hacía. Seguimos en el 2:17. Y te glorías en Dios. O sea, tenían el sobrenombre de judío. Esas cosas per se no son incorrectas. Y claro. El asunto es el orgullo que produce la idolatría. El orgullo espiritual. Amén. Ahora, apoyarse en la ley para salvación, eso sí es incorrecto. Y claro. Pero el monoteísmo judío y te glorías en Dios. Hermano, en el contexto de las naciones paganas donde estaba el panteón romano, estaba el panteón griego con todos sus dioses, Zeus, Júpiter y toda la gama de dioses, que haya un pueblo que predique un solo Dios, es como para gloriarse, ¿no? Y te glorías en Dios. Estimados, Dios no es bautista. Amén. Dios no es pentecostal. Dios no es asambleísta. Amén. Dios es Dios. Amén. Amén. Yo soy el que soy. Gloria a Dios. El eterno, el omnipresente, el omnisciente, el todopoderoso, el Shaddai. Gloria a Dios. Los de las raíces hebreas idolatran la Torá y creen que la salvación está por guardar la Torá. Y usan la estrategia de dar cursos de hebreo para engañar a los simples. Amén. A los simplistas. Amén. Porque como el hebreo es un idioma hermoso, y no solamente eso, sino que estudian el hebreo desde el punto de vista místico. Oiga, si el hebreo no tiene nada de místico, el hebreo es un idioma. Amén. Igual que los demás. Pero le ponen mística para evitar el análisis gramatical. Amén. Alguien dijo, así como uno de estos maestros dijo una vez, el hebreo tiene que estudiarse al ritmo del alma. ¡Oh! Dijeron los místicos. Son palabras románticas, teológicas, que pueden tener algún elemento de verdad aquí y allá, pero es el misticismo. La salvación no está en la Torá. La salvación no está en guardar la Torá. Amén. La salvación no está en guardar la Torá. ¿Significa que los judíos no debían guardar la Torá desde el punto de vista correcto? No, no estoy diciendo eso. Algunos idolatran la Torá, pero no se dan cuenta que la Torá apuntaba a uno. Gloria a Dios. A Jesús. Amén. Amén. Si quieres realmente amar la Torá, ama a quien apuntaba a la Torá. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo es su nombre. Amén. En Él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Él es el camino exclusivo y excluyente. Cuando Juan revela ahí en Juan 14,
que eres el camino, la verdad y la vida, hermano. ¿Te imaginas que alguien diga eso en medio de un programa de farándula hoy? Donde el ídolo es el relativismo, Amén. el pluralismo religioso. Hay un solo camino. Amén. Capaz que la tonca me echa, como echó a Hermógenes perderse. Hay un solo camino entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Con esa palabra, el hinduismo que afuera, el islam que afuera, el zoroastrismo que afuera, las religiones animistas que afuera. Jesucristo es el único camino. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, el monoteísmo judío. Y te glorías en Dios. No es lo mismo gloriarse en Dios en el sentido de que por tu gracia, Señor, me glorío en ti. Me glorío en la divinidad de que yo no podía ser salvo y tu gracia me salvó. En eso me glorío. Eso es gloriarse correctamente. Amén. Amén. Pero gloriarse en que, oye, nosotros tenemos la religión verdadera, el judaísmo. Es el único que adora a un solo Dios. Lo que no se daban cuenta que ellos eran unos idólatras y que por la gracia de Dios, a través de la disciplina histórica de Dios, del cautiverio, por fin entendieron que había un solo Dios. Sin embargo, se gloriaban en la carne. Oiga, si antes del cautiverio los judíos caían una y otra vez en la idolatría, Amén. aun cuando Dios le había dicho que había un solo Dios verdadero, Deuteronomio 6:4. Seguían adorando a los dioses tribales de Canaán. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, ellos no se podrían decir, nosotros tenemos al Dios verdadero por el poder de la carne. No, si que por la carne ustedes son unos idólatras igual que los gentiles. Amén. Pero ellos, y te glorías en Dios. Orgullo espiritual, orgullo racial. Nosotros somos judíos. Nosotros somos los judíos del mundo. Nosotros tenemos la ley. O sea, nosotros tenemos una buena estampa, tenemos buena chapa, somos judíos. Y además de eso, Dios habló con nosotros. Ahí nos dio la ley. Dios habló con nosotros. Es como una aplicación. Es como de repente los hermanos o en las iglesias que nos faltan que se cree que Dios habla espiritualmente con él y no con el resto. ¡Ey, para! Dios habla conmigo. ¡Ey, para! Dios me muestra a mí. No es que la Biblia dice, no. Dios habla en la noche, en mis largas noches de oración. Dios me visita como a las 3 de la mañana y Dios habla conmigo. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, solo tienes que sacar una cita conmigo. Atiendo los jueves a las 6 de la tarde. Hay gente así, ¿no? Se creen mediadores entre Dios y los hombres. Amén. No toques al ungido y aquí él conversa con Dios. No toques al ungido. Muchos obispos sufren de orgullo espiritual en mi nación. Amén. Pastores, maestros, evangelistas, iglesia en general. Orgullo espiritual. Pasemos al versículo 18. El orgullo intelectual. El versículo 18 dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan que Pablo aquí está diciendo algunas cosas que son verdades. Entonces imagínense cómo los judíos
estarían. Igual se le estaba hinchando el pechito. Pero Pablo, desde el versículo 20, comienza a decir lo contrario. Eso es el otro sermón. Imagínense cómo Pablo, desde el versículo 17 al 20, está inflando el globo. Desde el versículo 21, pincha el globo con un alfiler. De hecho, mire, bien podría haberse llamado este sermón inflando el globo judío. Y el sermón que viene, pinchando el globo judío. No me habrá cambiado el nombre, Señor. El buen entendedor que entiende. Entonces, dice, y conoce su voluntad. El judío está diciendo, amén, sí, amén, por lo menos. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué comes que vivir? Claro. Sí. El conocimiento judío y conoce su voluntad. El judío, claro. Bueno, si el Señor usa mi lengua, bueno, converse con el Señor. El judío, ellos conocían la ley, tenían conocimiento, por experiencia, ellos, por la tradición oral también, ellos eran los del conocimiento. Pobres gentiles, paganos, pobres diablos. No, eso no está escrito en una parte. Pero ilustra la idea. Las iglesias reformadas, cuyas cosas, yo creo muchas cosas de ellos, a veces terminan deformadas, porque se creen superiores al mundo arminiano. ¿Sabía usted que puede haber alguien que cree que la salvación no se pierde, pero nunca fue salvo? Amén. Aun cuando sea verdad que la salvación no se pierde. ¿Sabía usted que pueden haber muchas personas que creen que la salvación se pierde, pero son salvos? Amén. ¿Y saben por qué? Porque la salvación es tan por gracia que aunque crean que se pierdan, no se pierden. La salvación no se pierde. Amén. Hay personas que tienen una teología no muy buena en cuanto a eso porque simplemente no han estudiado, por flojo, por todo lo que tú queráis. Pero Dios los salvó y está tratando conmigo. No estoy diciendo que decir que la salvación se pierda sea correcto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios es soberano en la salvación. Amén. Amén. Que la empresa de la salvación pertenece exclusivamente a Dios, del alfa a la omega. Amén. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él regala la fe por su gracia. Amén. El conocimiento judío. Ahora, ¿es verdad que los judíos conocían la ley? Claro que sí. Se la pasaban estudiando la ley. En sus sinagogas. De hecho, usted no se imagina cómo el mundo judío ha bendecido al mundo, aún en lo tecnológico. Amén. Es extraordinario. Los premios Nobel, la gran mayoría judíos. ¿Usted sabía que el pendrive es un invento judío? ¿Sabía que regar agoteo, esta riega agoteo que se practica en la agricultura, una invención judía? Amén. Podemos seguir hablando de eso, no pararíamos, porque Dios ha bendecido al mundo gentil a través de las invenciones y creaciones del mundo judío. El mundo judío es un mundo muy estudioso, hermano. Han cultivado el estudio cognitivo. De hecho, hasta los brujos mejores del mundo, mejores no en el sentido positivo, sino en jerga de brujería,
hasta los brujos más altos en estándares judíos. ¿Sabía usted que el nivel más alto de brujería son los que estudian la cábala judía? Los mayores científicos judíos. Karl Marx, padre del marxismo y del comunismo, judío. Para bien o para mal, la influencia del mundo judío. El conocimiento judío y conoce su voluntad. Conocer la voluntad de Dios, hermano, por supuesto que es bueno. Pero creerse superior al resto por conocerlo es pecado. Amén. Es orgullo espiritual. Amén. Si Dios te ilumina en algo, en alguna verdad bíblica, la respuesta no es, soy mejor que mi hermano. La respuesta es, humíllate y da gracias a Dios. Amén. Porque a mayor luz, mayor responsabilidad. Amén. A mayor luz, mayor demanda. A mayor luz, si desobedeces, mayor condenación. El aprendizaje judío, dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. A la luz de la ley, el judío tenía discernimiento. E instruido por la ley, o sea, la ley te enseñó, el sistema educativo judío era que son instruidos por la ley. El judío desde niño es instruido por la ley. Repito, debe aprenderse grandes párrafos de memoria. Un niño judío sabe mucho de Torá. Entonces, en las decisiones diarias, instruido por la ley, se aprueba lo mejor. O sea, esto es mejor que lo otro. En un callejón sin salida donde hay que tomar decisiones, a la luz de la Torá, esto es mejor que lo otro. Esa es la idea. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, imagínense una lámpara entrando a un lugar oscuro. Encontraste a alguien que entró a la misma pieza, pero no tiene lámpara. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Todas estas cosas, hermanos, causaron orgullo en el espíritu judío, en el espíritu de la nación. Se engrandecieron sobremanera. Tercer punto, el orgullo docente. Mira, a la luz de todo lo que ya hemos hablado, fueron instruidos por la ley, se llamaban judíos, conocían la voluntad de Dios, tenían el conocimiento, adoraban al único Dios verdadero, tenían la ley, etc. Oye, si eso es verdad, entonces hay que enseñarlo. El orgullo docente. Leamos el 19 y 20, dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Primer punto, el judío como guía. Y confías en que eres guía de los ciegos. Aquí los ciegos son los gentiles. Y de hecho los judíos tenían la responsabilidad de llevar al mundo gentil al único Dios verdadero. Pero ellos eran los guías.
No, muchachos, por ahí no, por acá. No, muchachos, vas mal, no es por ese camino, es por acá. Eso era lo que hacían los rabinos, los maestros. Se creían superiores, guiaban, los guías. No, eso les causaba mucho orgullo, mucho placer. Y confías en que, ¿ah? Había una confianza ahí. Y confías en que eres guía de los ciegos. Pero ¿qué era lo que le predicaban? Apóyate en la ley. O sea, la salvación es por la ley. Amén. El judío como luz, dice, luz de los que están en tinieblas. Obviamente en esta guía, luz de los que están en tinieblas. Israel tenía la responsabilidad de ser luz para el mundo. Esa era su responsabilidad de misionero. La teología de misiones de Israel como nación era llevar la luz de la Biblia, del Mesías y del único Dios verdadero al mundo. Esa era la misión de Israel. La misión de Israel no era llevarle pan a las demás naciones para que no se mueran de pan y para ayudar a la injusticia social. ¡Qué perdido andamos, ¿no? ¿Estoy diciendo que es malo dar pan al hambriento? No, es una obra cristiana, claro que podemos hacerlo. Algunos misioneros llenan la guata de comida al resto, pero no le predican nunca. Puedes ir con la guatita llena y al infierno. Amén. Pero hoy no somos misioneros. Hoy nos creemos agentes sociales, confundiendo el reino de Dios con una teoría social. El judío como luz al mundo. El judío, en su vocación misionera, en su llamado misionero, tenía que predicar la palabra de Dios, tenía que predicar al Mesías y tenía que mostrar al único Dios verdadero. Israel falló en esa misión. Israel falló en esa misión. Obviamente acciones aisladas hubieron, como Jonás, que finalmente fue a predicar. Pero Israel falló en esa misión. Por eso que después vino el verdadero Israel. Y dijo que él era la luz del mundo. Gloria. Instruyó a voces para que esa misma misión la lleven Amén. al mundo gentil. ¿Y se acuerda que en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, los judíos se resistían, los lindos? Así que Dios también ha concedido este don al gentil. ¿Qué tal? La Biblia lo venía diciendo desde el Antiguo Testamento, pero ellos, ¿qué tal? Pero ahí se concluyó de que Dios también abrió la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Y Pablo llegaba a dar sus reportes con gozo. Pedro también. Dios hasta le mostró una visión a Pedro, ¿no se acuerdan? Ay, qué feos reptiles. Esos comidos inmundas. No llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que la Biblia tiene una sola historia? Amén. Tiene muchos temas, pero hay un argumento en la Biblia, hay un argumento.
¿Y sabe de dónde comenzó esto básicamente? En el pacto abrámico. De manera explícita me refiero. Comenzó antes, pero de manera explícita. Cuando dice la tercera dimensión del pacto abrámico. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti se refieren a la simiente, en Cristo, el verdadero Israel. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor Jesucristo preparó su equipo apostólico, porque ese movimiento apostólico y profético era verdadero. Amén. En ese movimiento apostólico yo me suscribo. Yo me suscribo al verdadero movimiento apostólico y profético, el movimiento apostólico profético original. Amén. Yo estoy bajo esa cobertura. Aleluya. ¿Acaso Pablo no es apóstol a los gentiles? Gloria a Dios. Así que yo soy del movimiento apostólico y profético, que quede claro. Pero los remas, a diferencia del movimiento moderno, no saco los remas como un conejo debajo de la manga, inventando doctrinas afiebradas. En realidad igual lo hice en un tiempo, pero ya me arrepentí de ese pecado. No, ahora saco los remas, pero de la palabra de Dios. ¿Ah? El judío como luz, luz de los que están en tinieblas. ¿En qué sentido los gentiles estaban en tinieblas? En que no tenían la revelación especial, ellos solo tenían la revelación general. En cuanto a la revelación general, no estaban en tinieblas. Amén. Pero no era suficiente. Pero en cuanto a la revelación especial, estaban en tinieblas. Y en ese sentido, esa luz sí la tenía el judío y tenía que llevarla. Tenía que llevar la lamparita y la velita. Así que aquí nada, aquí Marco Witt que enciende una luz y déjala brillar a la luz de Jesús. Ya, pero en la práctica andábamos más detrás de los Grammys que... ¿Qué sé yo? ¿A quién voy a poner a pelar, Marco? Ya, la cuestión es que Jesucristo es la luz del mundo. Y la luz no debe esconderse debajo de la luz. Así es, Dios. La luz se pone arriba. Una vez alguien construyendo una casa quería poner una luz al lado y dije, no, la luz se pone arriba. El judío como luz. Luz de los que están en tinieblas. 3. El judío como instructor. Dice el texto, instructor de los indoctos. La palabra indocto aquí es ignorante. O sea, los judíos eran instructor de los ignorantes. Obviamente aquí el mundo gentil eran considerados los ignorantes. Mire cómo el judío, su orgullo miraba al resto. Claro, había una ignorancia del mundo gentil porque no tenían la revelación especial. Pero esto a ellos les causaba tanto orgullo. No, que nosotros le enseñamos a estos ignorantes a gentil, ¿no? Es verdad que hay gente ignorante. De hecho, todos somos ignorantes en diferentes cosas. Pero de repente, los que estudiamos la Biblia somos acosados y de repente peleamos o luchamos contra esa cuestión del orgullo espiritual. Cuando de repente alguien te hace una pregunta tonta, te dice que no hay preguntas tontas. Es dialéctica. El punto es, de repente hay algunos que hacen unas preguntas tan tontas y los que enseñamos a veces somos luchados. Estamos ahí como... De repente hasta lo pensamos. Pobre ignorante. Pero vencemos ese pecado de orgullo espiritual y ponemos la mejor cara de piadoso. Repítame la pregunta, hermanito. El verdadero maestro debe ser piadoso. Debe entender. Debe entender, debe tener paciencia. Paciencia, amor. Amén.
Tiene que entender que a veces le puede estar enseñando a gente que ya sabe mucha Biblia, pero su labor siempre será volver a enseñarle al que está comenzando. Y tiene que bajar los niveles de tecnicismo. Amén. Y enseñarle como niño. Enseñarle con porotito. Enseñarle con manzanita. ¿Me siguen? Tener paciencia. Pero a veces pasa al revés, a veces pasa que algunos se creen que saben. Y cuando tú empiezas a enseñarle así como con pedagogía para niños, pasito a pasito, como que igual se molestan porque no ofendas mi inteligencia. Ya, pero ahí hay orgullo. De hecho, la hermana Cristina estaba instruyendo a Agustín anoche. Yo estaba escuchando de la cocina. Siempre en la cocina, pero ahora se justifica porque estoy aquí. Antes no se justificaba. Y Agustín le dice algo así, pero ¿por qué me enseñas como si no supiera? O sea, hay veces que hay que bajar y enseñar como niño, pero hay veces que hay adultos que también se molestan cuando tú le enseñas con peritas y manzanas. Pero eso es orgullo. Eso es orgullo. Porque tenemos que repasar nuevamente la palabra de Dios. El judío como instructor de los indoctos, maestro de los ignorantes, en otras palabras, profesor de los ignorantes. No sé, yo me imagino de repente un judío ahí en la iglesia en Roma y que se estaba leyendo esa parte, instructor de los ignorantes. Imagina un judío mirando así de reojo al gentil, instructor de los ignorantes. Si no se olviden lo que aquí se está hinchando globo. 4. El judío como maestro. Dice, maestro de niños. Los estudiosos dicen que aquí se pudiera probablemente estar refiriendo, cuando hablaba de indocto, lo más seguro a los gentiles. Pero como maestro de niños, en el Antiguo Testamento, ¿usted sabía que el gentil podía hacerse prosélito? Amén. Tenía que obviamente circuncidarse y se hacía judío en ese sentido. Pero el judío de pura cepa, digámoslo así, tenía que empezar a instruir a este prosélito y lo consideraba un niño. Aunque haya tenido 40 años, 50 años, 30 años, un niño, porque esto eran ignorantes. Entonces le enseñaban como niño. Por eso que es posible, lo más probable es que aquí se esté refiriendo a los prosélitos. El judío como maestro de niños. Posible. El 5, el judío y la verdad. Que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. O sea, el judío en la ley tenía la estructura misma de la verdad, el bosquejo mismo de la verdad y la verdad en sí, obviamente. Nosotros tenemos la verdad. Es bueno tener la verdad. Pero creerse en la carne y discriminando al resto por tener la verdad, es orgullo espiritual, es pecado. Amén. El orgullo espiritual. En este sermón vamos a dejar el globo hinchado del judío. Orgullo racial, orgullo intelectual y orgullo docente. Los profesores del mundo, los intelectuales del mundo y la raza superior se cree. Desde ese punto de vista, entre comillas, hasta se entiende por qué la gente odia al judío. Y a veces hasta la iglesia gentil,
comienza a odiar al judío porque esta cuestión es como el péndulo, va de un lado para otro, después el gentil se cree en especial porque Dios desechó a los judíos, y ahí nace la teología del reemplazo. Y se van al otro lado. Nosotros ahora somos verdaderos Israel espiritual. Dios desechó a la gente por orgulloso, porque mataron a la gente. El péndulo de un lado a otro. Orgullo espiritual gentil. A la luz de este entendimiento, ¿qué hacemos nosotros como iglesia aquí en Yanquil? Quiero invitarles a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda a los Corintios. Capítulo 12. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿están ahí? Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y lea el contexto anterior y posterior en su casa. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Pablo, el mismo que escribió Romano. Pablo, el apóstol a los gentiles. Dios le había entregado tanto, hermanos apóstoles. Incluso lo llevó al tercer cielo, al paraíso. Mire, leamos desde el 12:1 hacia adelante. Mire. Pablo aquí se empezó a gloriar en la carne, porque el contexto de acá es que la iglesia en Corinto como que empezaron a respetar más a los falsos apóstoles que llegaban y dejaron de honrar al verdadero apóstol, su apóstol, Pablo. Y Pablo como que cayó en una cosa así como que, oye, ¿por qué estos honran a los falsos apóstoles y a mí no me honran? O los otros hablaban tan bien de los falsos apóstoles, y Pablo dijo, permitidme un momento de locura. O sea, se quería gloriar en la carne. Es como que ya el otro estaba mostrando demasiado currículum. Y Pablo, como él sabe que uno no se puede vanagloriar, pero al mismo tiempo él sabía de que estaba hecho su bodega y cuánto tenía en la bodega. Ya Pablo dijo, ya permitidme un momento, locura. ¿Se quiere gloriar en la carne el hombre? Empieza. Ciertamente no me conviene gloriarme. Él lo sabía. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y empieza a hablar así como, haciéndose como el loco, así como, conozco a uno en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. ¿Cómo decía que no sé si era él? Porque está loco. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que estos falsos apóstoles no han escuchado. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
Los cesacionistas dicen que estos tipos de visiones cesaron un día porque ya no hay palabra escrita, o sea, la palabra escrita está cerrada, el canon. Pero aquí Pablo oyó cosas que no quedaron escritas. Amén. Igual hubieron visiones. Hay un chachazo con los cesacionistas. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dios habla con el hombre y Dios da visiones. Creo en eso, hoy. Amén. Pero no predique eso, predique la Biblia. Eso es para usted. Amén. El 5 dice, de tal hombre me gloriaré, así como que fuera otro. Pero él sabía que era él. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Ya, vos, Pablo, no seas así, si eres tú, vos. Sino en mis debilidades. Esa es la forma correcta de gloriarse, en la debilidad. Sin embargo, dice el 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí piensa el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Dios usa o no usa a Satanás? Amén. ¿Dios usa a Satanás? Le envió un mensajero, un demonio, en otras palabras. Una entidad espiritual que agarraba charchazo a Pablo para que Pablo no se vanagloríe en su carne y no se vanagloríe de manera desmedida. ¡Ay, Pablo! ¡Pa, pa! ¡Pa, pa! ¡Pa, pa! Hoy en día, si a alguien le sucediera eso, probablemente interpretaría que tuve una lucha espiritual y me empecé a reprender al demonio y lo reprendí. Lancé una palabra, declarando una palabra, unos decretos ahí. No. Yo oro de repente eso a mi persona. Señor, de una u otra manera, bájame los humos. Señor, de una u otra manera, bofetéame. Y abofetea también a los que se creen agallados. Envíale demonios, Señor, a tus hijos vanagloriosos. ¿Qué hermano Félix está hablando para que Dios envíe demonios a los hermanos? Sí, para que bofetee a los que tienen que bofetearse. El 7 continúa, el 8 continúa. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, hermano. Pablo ya estaba cansado de tanto palmazo del Señor. ¿No? Ya, pues Señor, ya, pues, quítamelo. Después otra vez, ya, pues Señor, quítamelo. 3 veces, ya, pues Señor, quítamelo, ya, pues. ¿Qué le dice el Señor? El 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Amén. Los demonios, instrumentos de la gracia. ¿Saben por qué dejo su silencio? Para que esas verdades rompan los tejidos de tradición que por años, como telas de araña,
líneas están ahí petrificadas para que comience la renovación de la mente. Amén. Para que empiece a sacar la basura teológica de los corazones y de las mentes. Y para que entendamos que Dios es soberano. Amén. Y que Él está en control. Y que cuando Él se para en su trono, hasta los demonios se alinean en sus propósitos. Amén. Los usa como causa secundaria. Dios no es causa del mal. En ese sentido. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo pongo un ejemplo personal aquí. Si bien es cierto, yo en mi juventud fui un chancho para comer. Algunos dirán, pero ¿por qué lo dice hermano Freddy? Que simplemente fuiste bueno para comer. ¿Por qué tienes que decir chancho? Alguien puede estar pensando así. Bueno, es que Pablo también dijo, aunque tosco en las palabras. No así en el entendimiento. Y dijo, aunque yo fui chancho a comer, Coca-Cola, pollo frito, papa frita, pollo asado, con ketchup, dice el hermano allá atrás. No, el ketchup no me gustaba. Mayonesa sí. Hamburguesas también. No es culpa de la hamburguesa en sí, sino que es el exceso. Igual hago una apología de la mayonesa, ¿no? Para que no me peleen cuando coma una vez. Pero el punto es que todo esto, por mi pecado, me causó diabetes. ¿Sí? Y aunque eso es pecado, Dios usa mi diabetes hoy, soberanamente. Porque ya no tengo necesariamente las fuerzas que tenía antes y a veces subo a predicar de manera débil. Estamos trabajando en eso para que no sea tanto, pero el punto que quiero desarrollar es que Dios aún usa ese aguijón y otros para mantener a raya a sus hijos. Amén. Bien. ¿Me está siguiendo un poco? Amén. A veces atacan las piernas. No hay entendedor que entienda. Ahí si no sabe eso, bueno, ahí consúltenlo. ¿De verdad? Porque de Dios la obra. Amén. La empresa de la salvación es de Dios. Amén. El 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando uno es débil, la dependencia de Dios es mayor. Amén. ¿Entiende el punto? Aleluya. Y 11 dice, me he hecho un necio, dice Pablo al gloriarme. Pero dice, vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Pablo estaba reclamando sus derechos de apóstol. Y los otros empezaron, alababan a los falsos apóstoles y no reconocían el trabajo de Pablo. ¿Está siguiendo? Pablo como que sintió un celo espiritual. Porque dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, no alabado en el sentido idolátrico, aquí queda claro. Porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, con todo, dice el 12:12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga?
perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez, ese versículo 13 lo vamos a hablar cuando hablemos de la doctrina de las ofrendas. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El punto es que si a Pablo Dios lo mantuvo a raya, a nosotros también debe mantenernos a raya. Cuidémonos del orgullo espiritual. Amén. Porque es un pecado que se manifiesta por lo general donde abunda el moralismo, donde abunda el legalismo, donde se rinde culto idolátrico a la tradición por sobre la revelación, donde las estructuras están petrificadas en pro del orgullo del hombre, donde se teme al mandamiento del hombre y no al mandamiento de Dios, donde se teme al hombre y no se teme a Dios. Amén. Donde a veces se ha sido cómplice de muchas corrupciones, actos de corrupción, actos de mafias familiares dentro de las iglesias. Pero tenemos el falso concepto de la falsa piedad de callar. No, yo lo callo. Yo miro a Cristo nomás. Se ponen piadosos. Por supuesto, hermano, que no todos vamos a andar hablando. Tenemos que llevarlo a la oración. Pero hay cosas de las cuales no podemos ser cómplices. No podemos ser cómplices pasivos. Y no saquemos la excusa de que voy a cuidar el corazón de mi hermano. Y a veces pintamos falsas realidades. No, la corrupción debe ser denunciada. La corrupción debe ser denunciada. Los abusos que se practican en el contexto de las iglesias deben ser denunciados. Abusos sexuales que a veces pasan. Donde el líder abusa de los miembros. Donde el que aconseja abusa del aconsejado. Donde se ha hasta callado los abusos sexuales, abusos a niños. Todo para guardar una reputación chanta. Pablo envió una de las cartas que envió a Corinto. ¿Sabía usted que esas cartas se leían públicamente? Amén. Amén. Pablo no dijo nada. Yo no voy a decir nada de las cosas porque voy a cuidar el corazón de los hermanos de Corinto. Dijo las cosas. Soy unos carnales. Empezó a hablar de todos los pecados. Incluso de aquel que se había metido con la esposa de su padre. ¿Se acuerdan? Amén. Los eruditos discuten si realmente era su mamá o era su madrastra. Dios lo sabe. La cuestión es que Pablo no escondió nada. Pablo no tenía una falsa piedad. Por supuesto que cuando se practica la consejería bíblica, el secreto pastoral o el secreto de líderes es una virtud. Claro que sí. Porque ahí tiene que ver con cosas personales que se cuentan. Pero cuando son pecados de corrupción abiertos que afectan a los hermanos, no se debe ocultar. Tampoco se debe decir para que la iglesia se destruya. Es para que se sane. Para que se sane. Lo que nosotros debemos evitar es de andar sembrando cizañas, que eso es otra cosa. Amén. Eso es distinto. Eso debemos evitar. Para concluir, entonces, el globo judío del orgullo se infló en 3 niveles. En el nivel racial, orgullo racial. En el nivel intelectual, orgullo intelectual. En el nivel docente, orgullo docente. El próximo sermón, vamos a ver, un spoiler, el próximo sermón,
Vamos a ver cómo Pablo ahora pincha este globo con el alfiler de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la instrucción que nos has dado el día de hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria es para ti, solo para ti. Señor, usted edifica su iglesia. Usted es quien edifica su iglesia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace el pastor a este lugar, o cantamos una alabanza. Amén. Gloria al Señor. Hemos sido